Hola, bienvenidos a esta serie que he titulado Historias que desafían. En el día de hoy compartiré una historia a la que he denominado Escuchando a Dios. Permítame entrar en un proceso histórico bastante interesante que para usted y para mí nos será de mucha utilidad. Compartiré una historia donde el escritor Marcos compartió un relato sobre una ocasión en la que Cristo a la orilla del lago enseñaba con historias y parábolas a muchas personas que se reunían para escucharle. Marcos nos muestra una de las parábolas, las cuales refirió a un agricultor que salió a sembrar utilizando la forma de esparcir semillas. Mientras esparcía las semillas, éstas cayeron en 4 lugares diferentes. Pero leamos la historia que Marcos nos narra en su evangelio. Dice o la comparte de la siguiente manera. Una vez Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Interesante. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las palabras. Él contestó, a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vean lo que hago, no aprendan nada. Cuando oigan lo que digo, no entenderán. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús les dijo, si no pueden entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderán las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa
de lo que se había sembrado. Una vez que Cristo comparte esto, dice el autor, los discípulos quedaron inquietos por esta forma, esta manera de enseñar por parte de Jesucristo. Lo interesante en este caso es ver la forma como Cristo le responde a ellos, el porqué, la razón y el propósito para el cual compartió o enseñó de esa forma a los presentes. Pero antes de entender un poco el significado de la parábola para nosotros también en la actualidad, déjeme definir en otras palabras en qué consiste esta forma literaria conocida como parábola. Es una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito. Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una observación sobre comportamientos humanos o de otras cosas. El término parábola significa comparación o semejanza. Escúcheme bien, comparación o semejanza. El nombre dado por los rectores griegos a toda ilustración ficticia en la forma de una breve narración. Más adelante pasó a conocerse como narrativa ficticia, aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de forma natural y por el cual se precisan asuntos morales y espirituales. Ya tiene una idea por dónde va esta historia que acaba de compartir Marcos y refiriendo a la parábola, en este caso, dada por el Señor Jesucristo. Siendo que tenemos claro por lo menos en qué consiste una parábola, es interesante ver el argumento que Jesucristo utilizó para responder el por qué enseñaba de esa forma. Y lo dijo así de forma muy directa. A ustedes se les revela el secreto de este misterio, no así al resto de las personas que se acercan o se acercaron para escucharnos. En otras palabras, no era el momento para hablarles directamente a la multitud que estaba presente el mensaje que Cristo quería compartir. Jesús utilizó esta parábola para mostrar el comportamiento de los hebreos ante el mensaje de Dios en muchas ocasiones. Les recordó un mensaje del profeta Isaías, en donde Dios reprochó la indiferencia y desobediencia de ese pueblo ante su mensaje y las obras que él hizo a favor de él. Pero si hubiesen llegado a comprender el mensaje de Dios, se habrían arrepentido y Dios les hubiese perdonado igualmente. Diciéndolo de otra forma, de otra manera, las personas que estaban escuchando a Jesús, aparte de los discípulos, al parecer tenían una actitud similar a lo que el profeta Isaías se dirigió en su tiempo, por lo que podemos entender que solo fue un grupo de curiosos, no personas realmente interesadas en el mensaje de Jesucristo. Si su actitud fuese diferente, igualmente estas personas serían perdonadas. No les excluyó, pero para una mayor comprensión les explicó el comportamiento de muchas personas ante el mensaje de Dios, representado en esta ocasión por las semillas esparcidas por el sembrador y la tierra, las personas receptoras del mensaje. En otras palabras, la parábola muestra lo que es la respuesta de muchas personas ante el mensaje de Dios. El sembrador, en primera instancia, representa a Dios o a Jesucristo compartiendo el mensaje, pero también a los mensajeros enviados por Dios a la humanidad. Veamos los grupos por un momento. El primer grupo de personas es representado por aquellos que solo escuchan el mensaje, como cualquier mensaje sin darle la importancia que tiene. Por ello, cualquier otra idea, pensamiento, filosofía, sustituye el mensaje recibido por parte de Dios. Como dijo Cristo, vienen las aves y se las comen. Oidores olvidadizos, solo escuchan, no llegan a comprender el mensaje. Son fáciles de ser engañados por el mensaje del maligno, a quien sí escuchan u otras ideas que sí llegan a seguir.
El segundo grupo representa a aquellos que sí entienden y reciben el mensaje de Dios, pero no profundizan, no logran echar raíces. Por ello, cuando se presentan presiones, luchas por causa del mensaje, ceden ante la presión de los demás. Personas con poca o ninguna fuerza para defender su creencia prefieren el anonimato o la deserción para evitar la persecución o el reproche de otros. El tercer grupo, aquellos que reciben el mensaje, crecen, pero no llegan a tener fruto, porque las preocupaciones, la obtención de bienes y el deseo por otras cosas es mayor y no les permite reproducirse como hijos o mensajeros de Dios. Al parecer, es ese grupo que conoce teóricamente mucho del mensaje, lo comprende, pero no lo practica realmente. Su prioridad es el trabajo, estudios, deporte, obtener bienes, etc. El orden de sus prioridades está marcado por lo temporal. Y el último grupo, aquellos que entienden el mensaje, lo apropian y comienzan a vivirlo. El resultado se multiplican constantemente. No requiere una mayor explicación la referencia a este último grupo. Sencillamente es gente comprometida con lo que cree, comprometida con Dios y su causa a todo riesgo. Con esta explicación de la parábola queda claro que para el momento de compartirla, la prioridad para Cristo en ese instante fue sus discípulos. No fue una exclusión de los otros, sencillamente mostró una realidad, el comportamiento de muchas personas ante el mensaje de Dios. Un asunto que obviamente puede cambiar si las personas llegan a entender el mensaje, a arrepentirse, etcétera, serían igualmente perdonados. ¿En qué grupo se encuentra? ¿En cuál de ellos se ubicaría? Permítame terminar con lo siguiente. Hay algunas lecciones en esta historia que vale la pena resaltar. Pensando más en mí, pensando más en aquellos que compartimos el mensaje, pero también pensando en usted que me escucha en este momento. Como mensajeros es necesario aprovechar cualquier ocasión para compartir el mensaje de Dios, independientemente de que las personas lo lleguen a entender o no. Debo aprovechar cualquier momento, cualquier ocasión, cualquier lugar, como Cristo en la playa, sentado en una barca, hablando naturalmente con las personas. Pero también no quedarme con una sola forma o manera de hacer llegar el mensaje a las personas. Los mensajeros tienen que entender que el mensaje sigue siendo el mismo, pero las formas obviamente cambian en función del tiempo, contexto, personas, realidades, etcétera. Comprender que muchos de ellos obviamente van a responder de una forma nada agradable. No tengo por qué frustrarme por la respuesta negativa de las personas al mensaje. Total, mi deber o nuestro deber como mensajeros es hacer llegar el mensaje independientemente de la respuesta de las personas. Hay una tendencia en algunos mensajeros que llegan a frustrarse, entristecerse, hasta molestarse porque las personas no responden como ellos esperan. Un momentico, usted es el mensajero. Las personas sencillamente tienen la responsabilidad o no de escuchar o no escuchar, de recibir o no recibir. Ya es un asunto de los receptores. Aceptar, nos guste o no, que las respuestas de las personas pueden ser diversas, favorables o no favorables, tal como se puede observar en estos cuatro grupos señalados por Jesucristo. Por lo tanto, aceptar que las respuestas de las personas son diversas, entonces no angustiarme o condenar a las personas por no responder como yo espero que lo hagan. Total, mi tarea es sembrar, hacer llegar el mensaje a las personas. Ahora bien, tampoco debo tomarlo como una excusa o tomar como excusa la respuesta de las personas para no hacer un seguimiento o continuar con un proceso de atención a aquellos a quienes comparto, a menos que abiertamente decidan no continuar. Pero mi deber es seguir y acompañar en el proceso de crecimiento a las personas.
especialmente a aquellos que están interesados. Usted y yo, ante la palabra de Dios y sus exigencias, es nuestro deber ser alguien como el cuarto grupo, que crece, pero que también se multiplica continuamente. Finalmente, mi querido amigo, amiga o persona que me escucha en este instante, ¿en qué grupo se ubica usted? ¿Es un oidor olvidadizo? ¿Es un oidor de cualquier idea? Es normal, es natural, pero en relación al mensaje de Dios, ¿cómo reacciona usted ante él? Si desea tener más información y cómo llegar a ser un discípulo de Cristo, multiplicador que crece, se reproduce en otros, o llegar a ser un mensajero que lleva la palabra de Dios a cualquier otra persona, en cualquier contexto y en cualquier situación, y no sabe cómo hacerlo, con todo gusto estoy a la orden para ayudarle y compartir con usted en estos o de esta forma o a través del correo electrónico que señalo en la pantalla. Un abrazo, nos vemos en la siguiente historia que desafío.